aquí y vamos con esta segunda mesa de la mañana. Nos ha puesto la primera mesa de listón muy alto, qué bien. Igual que la mesa de ayer, una maravilla. Son de esas mesas que da pena cortarlas porque dices, podemos estar hablando aquí del tema durante mucho rato. Bueno, pues yo tengo el placer de moderar esta mesa con Laura Fernández, que ya nos conocíamos de una vez que también estuvo aquí. Cristina Rosenblich, muchas gracias por acompañarnos también. Bueno, yo no me voy a extender en las biografías, en los currículos, porque los tenéis en la página web, pero bueno, en cualquier caso, Laura Fernández, su último trabajo es este libro, La señora Potter no es exactamente Santa Claus, tiene 2 años, ¿fue? ¿O 3? Sí, 2 años. A ver cómo os explico de qué va el libro, porque hasta Laura, estuve escuchando un podcast y hasta Laura tenía dificultades para explicarlo. Laura escribe siempre desde la ficción, dice que la realidad ya es bastante aparatosa para encima insistir en ella, y este libro yo diría que es como esta especie de espejos de feria de formantes, porque un poco lo que hace es volcar muchos de sus personajes, de sus lecturas innumerables, etcétera, etcétera, nos los trae aquí, nos los reconvierte un poco y los convierte ella en personajes de esta novela, muchas veces disparatada y con cantidad de personajes, como digo. No sé si lo de espejo de formante lo digo con todo el mejor sentido, en el sentido de que lo que haces es incorporar aquí esos personajes. Cristina Rosenblich, su último libro es Debut, un libro del que hablaremos. Este libro, Cristina, hasta donde yo sé, en principio va a ser una especie de recopilatorio de tus canciones, pero fue Claudio Lamadrid, que fue, bueno, desgraciadamente ya no está con nosotros, quien sugirió que el libro fuese más. Antes de entrar en el tema que nos trae, que es literatura y música, y de esto hablaremos también, sí me gustaría saber un poco cuál fue la experiencia de narrar sobre esas letras, porque en principio eso no estaba previsto, o sea, surge a partir de esta sugerencia, ¿no? Sí, mi primer empeño era recopilar todas las letras. Yo colecciono cancioneros desde hace muchos años, tengo una gran biblioteca de cancioneros. Me gusta como género en sí mismo, me gusta leer las letras sin la música de las canciones porque se entienden de otra manera. Claro. Y sobre todo porque la letra que sobrevive escrita es una muy buena letra, ¿sabes? Es muy difícil, requiere una técnica escribir sobre música, pero si es capaz de escribir algo que además puede sobrevivir independientemente, esa es la prueba de fuego. Y yo quería tener un cancionero, y además había escrito un ensayo precisamente sobre la técnica de escribir verso cantado, que es una técnica muy precisa que utilizan de manera más consciente e inconsciente casi todos los letristas. Y estaba buscando editor para esto y no encontraba. Entonces, una tarde que había quedado para otra cosa con Belén Copé, se lo conté y ella no me dijo nada, pero al día siguiente me llamó Claudio y me dijo que él quería ese libro. Y cuando yo le dije, pues Claudio, no he pensado en ti porque es un cancionero. Y me dijo, deja de llamarlo así porque así no vamos a vender ni uno. y esto tiene que ser otra cosa. Entonces él tenía mucha fe en mí como escritora porque a través de unos artículos que había leído mío hacía mucho tiempo, Belén también tenía mucha fe en que yo lo podía convertir en otra cosa. Y en un principio Claudia me pidió que escribiera pequeños textos que acompañaran cada canción, porque acaban de editar un libro de las letras de Jarvis Cocker con ese formato, y a mí eso me pareció una cosa insufrible, demasiado largo, porque son más de 100 letras. Entonces le ofrecí así en un ataque de bravuconería que lo iba a convertir en relatos integrados que a su vez iban a tener una intención literaria, no ni biográfica ni iba a ser un libro para fans ni nada parecido, sino que iban a ser relatos que iban a acompañar las letras y que iba a haber un diálogo entre las dos cosas. Y pues me puse a trabajar, teniendo a Claudio como editor, por supuesto era un lujo, una maravilla, y tener sus reacciones a todo lo que yo iba escribiendo pues me hizo crecer, y el libro fue un proceso que iba a durar
3 meses en un principio, duró 1 año y 3 meses, A claro. mí me encantó. Claro, sí, porque, a ver, mayoritariamente te conocemos como cantante, en tu primera época más pop, luego sales de esa dinámica a hacerte este concepto de cantautor, bueno, o canción de autor, y a la hora de leer los relatos, inevitable, aunque no tiene nada que ver, uno va leyendo y te lleva también a Patti Smith un poco aquello de éramos unos niños, este libro maravilloso de ella, ¿no? Por lo tanto, os lo recomiendo. De hecho, llevas ya, aquí esta es la 4ª edición, con lo cual muy bien. Laura, tú eres, entre muchas otras cosas, yo para Laura os recomiendo, ahí lo comentaba, una entrevista que le hace Jen Díaz en Jot Down, larga, extensa, pero que no se hace para nada pesada, es una entrevista fantástica, donde descubriréis quién es Laura Fernández en su enorme faceta. Yo lo resumiría, Laura es una vitalista, esto para empezar, y eso ya de por sí, yo muchas veces pienso, pues en lugar de pedir consulta al psicólogo, me voy a ir a tomar un café con Laura, y hablamos, ¿no? Y seguro que me reconforta. ¿Cómo es el hacer, porque tú eres crítica musical en El Mundo? No, en el país. Y en el país, ¿no? Fui en la Luna de Metrópoli durante mucho tiempo. El tema que nos ocupa de literatura y música, yo os quería preguntar una cosa a las dos. Yo estaba un día en Santiago de Compostela y estaba escuchando, no la había oído todavía, a veces aparecen canciones en momentos, y yo escuché de Tom Waits la canción Marta. Y me pareció una maravilla porque vi que aquello podía ser casi que un relato de Carver o de Cheever o algo así, una especie de microrelato. ¿Tenéis presente que os venga a la cabeza alguna de esas canciones que dices, me da igual que sea en español o en cualquier otro idioma, que dices, tienen tanto de literatura o más de literatura que de música, porque realmente es lo que decías tú antes, sobreviviría perfectísimamente esa letra sin ponerle la música? Se os ocurren cosas. Una lista a montones, ¿no? Sí. A mí la última, que la digo porque la he hecho una versión antes de ayer con mi hijo en una fiesta universitaria en Toledo. Y hicimos una versión de Heart, que es una canción escrita por Trent Reznor de Nine Inch Nails, pero que probablemente la conocéis por la versión de Johnny Cash. Ajá. Es una canción escrita en ese lenguaje sencillo, conciso. Como muchas de las grandes canciones literarias se interpretan de una forma semihablada, porque si la cantas se puede sobrecargar. Entonces la tradición más literaria dentro de la música casi siempre es semihablada, no piensa en Lurriz, por ejemplo. Y bueno, y en España, en Aute, ¿sabes? Normalmente sobrevive mejor, la literatura se encaja mejor en la música cuando se semihabla, más que... Es cierto. De hecho, esta canción de Tom Waits no deja de ser un piano que va marcando acordes mientras se lo va narrando, es prácticamente una narración, ¿no? Pero vamos, hay muchísimas canciones. Sí. En mi caso es que además el título de La señora Potter viene de una de esas canciones. Correcto. Que es un relato. Para mí siempre fue un relato, y de hecho cada vez que la oigo tengo la sensación de que el tiempo se para y vuelvo a oírla por primera vez y estoy dentro de la canción completamente. Es una canción de Counting Crows que se llama Mrs. Potter's Lullaby. Es larguísima, dura casi 9 minutos y es un relato para mí. Y de hecho los acordes son muy sencillos, muy repetitivos para que la canción sea como una pequeña casa. Y a mí me pasó, bueno, yo ya lo hemos hablado esto, pero yo las canciones de Cristina las he considerado siempre relatos. De hecho, lo que más me llamó de su música cuando la descubrí en los años 90 fue el concepto de relato de muchas canciones. Canciones empiezan en un lugar, siempre digo Días de Tormenta porque también es como la más larga, pero empiezan en un lugar, haces un viaje con ella y acabas en otro muy distinto, ¿no? Y el estribillo es siempre un parón que a la vez está creciendo. Además eso se ve muy claro en La joven Dolores y la canción del Eco, en muchas otras canciones más contemporáneas suyas, que construye siempre relatos. Y además son relatos que se modifican. Nunca nada en Cristina es previsible para mí. Y es una cosa
que me fascina. Bueno, yo considero las canciones historias siempre, ¿no? Busco ese tipo de música, y para mí la música, desde el principio, gracias a esta persona que tenemos aquí, yo quería ser como ella, yo quería tocar la guitarra, tuve una banda. Bueno, tú creaste una banda, cantabas, cantaba fatal, tocaba la guitarra fatal también, pero hice varios conciertos, puedo considerar mi primer trabajo pagado, sí. Los conciertos que hacíamos, y luego me di cuenta que se me daba mejor escribir, me lo pasaba mejor. Y nadie tenía por qué soportarme cantando, pero sí que seguí eso que dicen, ¿no? Que los críticos musicales son músicos frustrados, pues seguí haciendo crítica musical y buscando eso siempre. Y de hecho, dentro de mis libros siempre hay una canción súper importante. En cada libro hay una canción de fondo, incluso hay personajes que son canciones para mí, que no sé cómo describirlos y pienso en ellos como en una canción. En el protagonista de la señora Potter, el protagonista, porque hay mucha gente, pero sí. Bill es el protagonista. Es una canción de Cure que se llama How Beautiful You Are, que me encanta, y que para mí es ese personaje. Yo pensaba en él, no lo entendía, pero pensaba en él como esa canción. Y no sé, hay algo que yo creo que a Cristina siempre, esto es algo que hemos hablado, le pasa igual. Creo que ya no hay frontera al final entre lo que cuando compones, la literatura entra mucho en tus canciones. Además, si lo pienso también, es que esa conversación se inició el otro día, de alguna manera, que también recurres a la repetición, a una especie de estribillo, frases que se van repitiendo, que de repente el relato vuelve a pasar por esa frase que funciona como un estribillo. Sí, de hecho, empieza y acaba la novela en sí con un párrafo que es idéntico al principio y al final. Sí, para mí es importantísima la música. Es curioso porque la musicalidad, hablamos de literatura y música, pero la musicalidad ya está en la propia literatura. Cuenta Irene Vallejo en El infinito en un junco que desde los primeros siglos de la escritura hasta la Edad Media la norma era leer en voz alta para uno mismo o para otros. Dice, los escritores pronunciaban las frases a medida que las escribían, escuchando así la musicalidad. Dice, en el siglo IV San Agustín se quedó se ve que fue a ver al obispo Ambrosio de Milán y lo vio por primera vez leyendo para él, sin leer en voz alta. Dice que quedó tan intrigado al ver leer de esa manera que lo notó en sus confesiones. Dice, porque era la primera vez que alguien hacía así delante de él. Entonces, un poco, si en las palabras hay música, también en la música, yo por ejemplo me imagino escuchando la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák, inevitablemente hay un relato detrás, ¿no? Cuando a una poesía le ponemos música, no estoy hablando ya de escribir, cuando a una poesía le ponemos música, ¿qué estamos aportando o qué le estamos quitando? Wow, eso es todo un tema. Es todo un tema porque la melodía, como tú muy bien has dicho, la melodía de por sí también tiene un contenido, una intención emocional y te sitúa en un estado de ánimo y tiene también de la forma en que se desenvuelve la melodía, lleva también a una conclusión. O sea, en la propia melodía hay un relato. Y de hecho esto lo nota uno mucho cuando oyes música en un idioma que no entiendes y tú puedes, a pesar de que no entiendes las palabras, en la melodía, en cómo está interpretada, en las tonalidades y en la instrumentación, entiendes si es una canción triste, si es una canción o sea, de qué va, o intuyes, ¿no? De hecho, un juego muy interesante es tener una música muy alegre y meterle una letra muy triste, que es algo que se ha hecho mucho también pues pienso, por ejemplo, en la música brasileña, ¿no? Pero el caso es que ya hay una implicación. Entonces, al meterle música a un poema, es una labor complicadísima porque corres el riesgo de cargarte el poema o de convertirlo en algo demasiado edulcorado. Es muy difícil de hacer. Y también, por otro lado, porque como la música suele recurrir a unos patrones mucho más rígidos que ya no se utilizan en la poesía, y en la música se sigue rimando muy alegremente, de hecho se rima cada vez más, ¿sabes? En el siglo XX se rimaban finales de frases, pero ahora mismo toda la música actual ha prescindido de la melodía directamente y directamente se juega con ritmo, rima y rimas internas.
Y ya lo último es lo de Rosalía y toda esta generación, que es que ya les da igual ni siquiera si se inventan las palabras con tal de jugar con el sonido y con la rima. ¿No? Y es ya puro surrealismo, ¿no? Sí. O sea, que utilizan la palabra como elemento percutivo prácticamente, ¿no? O sea, es muy interesante todo lo que se puede hacer. Pero tomar un poema y normalmente lo que yo he hecho, y sí que lo he hecho mucho, ha sido adaptar, o sea, no intentar musicar el poema, sino tomar intercalar lo mío con el poema, coger una frase. Eso es más respetuoso, creo yo, coger el espíritu del poema y transformarlo en otra cosa. Laura, claro, yo creo, claro, yo no... mis composiciones no eran tan complejas. Seguro que eran buenísimas y nos hemos perdido. Que va, pero pensar en... Yo creo que los poemas tienen una música en sí mismos, lo que ha dicho ella, que es muy difícil de respetar. A mí lo que me fascina, yo también como con esta faceta de crítica musical y entrevistadora a veces de músicos, hace poco entrevisté al cantante de The National y me sorprendió muchísimo que él no toca ningún instrumento, él simplemente escribe las letras de las canciones como si fuesen imágenes superpuestas, ¿no? Como poemas en sí mismos, y luego le busca la música, ¿no? Entonces yo ahí creo que la banda rodea esa música que quizá ya tenga la propio... Bueno, pero supongo que escribirá escribe. sobre una métrica, ¿sabes? Aunque no escriba, digamos, sobre una melodía, yo creo que sí que escribe sobre una métrica determinada, porque de hecho son canciones, las dos nos gustan mucho, son canciones muy potentes, muy concisas, ¿sabes? Y donde utiliza, no sé, yo pensaría que riman también, ¿verdad? Riman, sí. Parecen poemas, o sea, realmente si lo sacas sabiendo que lo escribe aparte, la sensación es que él escribe un poema con imágenes muy potentes y luego el grupo rodea todo eso, pero él no tiene sentido musical, entre comillas, no toca ningún instrumento, no se comunica con esa otra parte, ¿no? Entonces yo creo que es interesante el proceso. Es que no es necesario, de hecho últimamente he dado charlas sobre esta idea de que cualquier persona es músico, o sea, cualquier persona que escucha música y la disfruta es un músico en potencia, ¿sabes? Y puedes hacer ping, ping en un piano y moverte entre dos notas y empezar a recitar sobre eso y así ni cantar. O sea, todo el mundo en realidad tiene esa capacidad, nacemos con eso, todos los seres humanos. Lo que pasa es que se nos llenan de complejos. La primera vez que vas a una clase de piano ya sales de ahí acomplejado y ya te han cortado las alas, ¿no? Sí. Pero creo que realmente hay otra forma de enseñar música mucho más intuitiva y que se aprende haciendo, igual que la literatura. Tampoco uno se hace escritor yendo a clases es algo que haces tú solo en tu casa, dándote cabezazos contra la pared y volviendo a empezar, ¿no? Hasta que le encuentras la manera de entrar. Perdón, sí. Que en el caso de Cristina, esto que a mí me sorprende mucho su forma de componer, porque es, claro, teniendo para mí canciones tan narrativas, el hecho de que sean desordenadas, o sea, que empiecen como con la melodía, evidentemente, y que luego vayas ordenando el relato, a mí me fascina. Sí, es que es más fácil en realidad, porque si empiezas primero por las palabras, muchas veces uno te vas a ir casi automáticamente a métricas que nos resultan familiares, ¿sabes? A octosílabos, a cosas que hemos oído mucho en el colegio, que vas a escribir romances, ¿sabes? Y entonces a lo mejor si tu influencias musicales o lo que quieres hacer es más libre, pues entonces vas a tener demasiadas palabras. Por eso creo que es más fácil escribir desde la melodía y desentrañar lo que te dice la melodía. Para mí es eso, la melodía cuando la haces te enamora y la melodía ya trae algo. Entonces se trata de indagar en qué quiere contar esa melodía. Y no eres libre de escribir lo que quieres, escribes lo que manda la canción. Lo que manda la música, exacto. Tú eres de las que mantiene la posición, digamos, de que las letras musicales son un género por sí mismo. O sea, no es que son sea literatura. Poesía, son una forma distinta de literatura. Y además tú te quejabas, me acuerdo, en el Festival y en una mesa que hubo sobre este tema, estabas con Villanueva, estaba Zanón, estaba también Miki Otero, no sé si recuerdas, en Madrid, igual, sí. Y había diferentes puntos de vista y tú decías eso, además te enfadabas mucho porque decías que hay en las estanterías hay para poesía, hay para letras de canciones, pero
pero no, o sea, cancioneros, pero no hay un apartado, digamos. No, de hecho los cancioneros están mezclados con las biografías autorizadas o no de los músicos y con ensayos sobre y están en el rincón más oscuro de la librería y no son nada apreciados, o sea, claro. su prestigio dentro del mundo de la literatura es casi nulo, ¿no? Y sin embargo tenemos el caso de Bob Dylan recibiendo el premio Nobel de Literatura. Mira, ya que sacas tú el tema, ya sé que es un tema muy manido, pero bueno, es igual, me parece muy interesante la reacción, o sea, tanto que hablábamos de ese punto de conexión entre literatura y música, el pollo que se montó cuando le dan el Nobel a Dylan, ¿no? En cualquier caso, sin entrar en el debate de si un cantautor es merecedor del Nobel, la pregunta que yo me hacía es, ¿era Dylan el más indicado o habría alguien más indicado que, por ejemplo, a mí se me ocurre Leonard Cohen? Ya, sí, sabía que lo ibas a decir, porque... entre otros muchos que podría haber, ¿vale? Vivos en aquel momento. ¿No creéis? A mí me parece que quizás Dylan lo que hace es aportar toda una forma, va más allá de la música y tal, que además creo que por ahí también iba el tema, pero yo diría que como letrista, poeta, letrista, no sé en qué medida, son diferentes, no sé en qué medida es más poeta Leonard Cohen que Bob Dylan, no sé, o son diferentes. Esto es un caso de Godzilla contra King Kong, no sé. Vosotros se lo veis entre estas dos situaciones. Se lo habéis dado a Dylan en cualquier... A ver, yo soy más de Leonard Cohen. Yo también. Yo soy más de Leonard Cohen porque creo que es, no sé, ha hecho una maestría en la destilación de la palabra, es decir, con lo mínimo posible, lo máximo que se puede decir. Por ahí va la pregunta, por ahí va el dilema, ¿no? Más allá de si estaba bien o no que a un cantautor se le diese el... Pasa que es comprensible que la forma narrativa tiene más aspecto la de Bob Dylan, de cara a lo que se considera literatura, ¿no? Y a nivel eso, ha creado una forma narrativa musicada que es más evidente, aunque yo también soy más de Leonard Cohen, pero sí, yo creo que bueno, la idea del relato quizá era más justificable, les hubiera dado bastante más miedo apostar tanto por algo más musical, ¿no? El tema de llevarla, de musicar poemas, Fernando Lucini, que es un experto en canción de autor y demás, tiene bastantes libros y tal, refiriéndose a este tema, ¿no? de la traslación de la poesía a la música, dice que él lo vincula con el movimiento de lo que se llama la poesía social. Entonces dice, claro, el problema que tenían los poetas, concretamente se estaba refiriendo a Blas de Otero y Manuel Zelaya, es que esta poesía había que sacarla de un núcleo elitista, porque era poesía social, pues había que hacerla llegar al pueblo, ¿no? Y ahí es cuando contactan, parece ser, con Paco Ibáñez, y Paco Ibáñez empieza a versionar estas canciones. Pero entramos un poco en esta dificultad que tú comentabas. Entonces, una cosa es ponerle música a una canción, que sí que la ayuda a expandirla, su expansión. Yo creo que, por ejemplo, el disco de Antonio Machado de Serrat, que a él le decían, le agradecían que hiciese que hubiese ayudado, que decía, que eso en realidad era una misión. Sí, que los libreros le dieron como un monumento. Claro, pero él decía, oiga, es que esto es obligación del Ministerio de Cultura, no de mí, no es obligación nuestra como cantautor, ¿no? Esa es sí que ayuda a esa expansión, pero entramos en ese riesgo que dice Cristina, ¿no? Que pues a lo mejor ese poema con una determinada melodía te lo vas a cargar. Y vamos al otro, al proceso, que tú ya lo has empezado. Bueno, lo que de hecho es que ahora por una cosa que estoy haciendo, he estado reconstruyendo esa historia, y lo que hace Serrat es una obra maestra, porque realmente coge los fragmentos de cantares, los ordena de otra manera, y además hace ella como hace una carambola maestra, que es meter sus versos al final, donde además
sitúa a Machado dentro de la propia canción y todavía le da tiempo a hacer una crítica al gobierno, es que es una cosa fantástica. Es chapó, vamos, sí. Hablemos de la génesis de la creación. Cuando tú aquí en tu libro hablas de tu primera, de cuando escribes la primera letra, ¿dónde está? Esta, si me acuerdo. Esta más adelante, sí, está al principio. Por aquí, ¿no? Aquí. Dice, fue después de una pelea la primera canción que hice sola, la música, además de la letra. Quiero decir, ¿con quién? Pues con quién iba a ser, con Bicho. Entonces pasábamos tanto tiempo juntos que parecíamos hermanos siameses. ¿Y por qué fue esa pelea? Pues yo qué sé, supongo que ese detalle no debería ser importante para mi supervivencia como animal. El caso es que yo estaba muy cabreada y salida de un portazo de la casa. Dices más adelante, el caso es que la primera canción me tocó como un puma agazapado en un seto de azaleas cuando llevaba medio kilómetro de recorrido. Empecé a traer una melodía medio folky, 3x4, estribillo en tono menores que se iba resolviendo a cada vuelta. No podía dejar de cantarla. Para no olvidarla le puse algunas palabras encima, tú por mí, yo por ti, na na na. Ya pensaré qué digo después. Me puse nerviosísima y desde llegaba al centro comercial para consumar mi acto suicida, la melodía se iba a esfumar, así que volví rápidamente sobre mis pasos para grabar a mi Wallman. Cuando llegué me encontré la casa vacía. Bicho estaba consumando su propio acto de venganza en otro sitio. Qué suerte, necesitaba soledad. Me senté con la guitarra a sacar acordes y a componer el resto de la canción. Para entonces estaba claro de qué iba a hablar. Crear canciones necesita de un punto de conflicto, sea positivo o sea negativo. O sea, ¿tú has escrito alguna canción de una nada emocional o de un vacío? O sea, o has necesitado que haya un punch, que haya un disparador creativo, que sea una situación emocional, positiva o negativa, me da igual. Sí que necesitas estímulo. El Bicho, por cierto, que es Ray Loriga, para el que no lo haya pillado. Ray Loriga. Sí, nos llamamos así uno al otro, era un apelativo cariñoso. Sí. Y él en ese momento estaba escribiendo lo peor de todo, fue una época increíblemente maravillosa. Y lo digo porque sí, el detonante ahí fue cierta furia porque me quería independizar del proyecto anterior y donde escribía letras y melodías, pero no hacía los acordes ni los arreglos de las canciones, entonces no era totalmente mío. Y lo que uno necesita, sí que de la nada se puede hacer algo, pero de la idea de la nada. Cuando estás en la depresión, en la falta de estímulo, cosa que me pasó, por cierto, durante el confinamiento y la primera parte, yo no podía escribir sobre nada porque no había estímulo. Porque lo peor para mí no fue que me quitaran el dar yo conciertos, sino el no poder ir yo a conciertos. Entonces, para mí, cada vez que voy a un concierto y me siento electrificada con una canción o leo un verso y de repente me sacude o hablo con alguien, pues esas conversaciones, todas esas cosas son el germen de lo que luego uno hace. O sea, yo creo que la creación es un diálogo con los demás. De la soledad absoluta creo que sale muy poco. Correcto. Mi caso es curioso, mi diálogo es siempre con los libros, en mi caso, sobre todo. O sea, a mí me estimulan muchísimo los libros, estoy siempre leyendo muchos libros a la vez y muy distintos. Son los libros los que me ponen retos y yo no creo en la página en blanco ni nada porque yo me pongo en cualquier momento de cualquier cosa. Esa versión tuya de la realidad ya está. Sí, totalmente. Me pongo y pasan cosas automáticamente y es como una doble vida. Siempre prefiero estar bastante rato en ese otro lugar y no tanto en este, pero sí que utilizo la realidad como herramienta, ¿no? Voy cogiendo cosas de la realidad que luego me llevo a ese otro sitio y, como tú has dicho muy bien al principio, transformo en cosas completamente distintas, y de esas cosas que me llevo a la realidad también en muchos casos hay música, en mi caso, o sea, es algo importante también, pero sobre todo hay, sí, y esa escena de la rabia, yo creo que para escribir o para crear sí que creo que necesitas un punto de rabia o una sensación de bueno, quizás no sé si de no justicia, quizás. Sí. La sensación de injusticia
y te sientas y reordenas todo, ¿no? Es como todo estaba descolocado y cuando te sientas lo reordenas como tú crees que debería estar. Eso es un alivio para los que creamos, pero bueno, también viene de un desajuste con el resto, ¿no? Entonces la incomodidad viene siempre de fuera, la comodidad está en ese otro lugar que te inventas. Sí. Que sea música o sí, en este caso se ve muy claramente, es muy bonito. Sí, hay algo muy terapéutico también en el que en la vida tenemos una sensación de descontrol, realmente de vivir a merced de lo que nos va ocurriendo. No es verdad que uno toma decisiones, uno va haciendo lo que buenamente puede con lo que va pasando, ¿no? Entonces, sin embargo, a la hora de escribir un libro, una canción, sí que tienes control absoluto. Y eso da mucha satisfacción. Y como crítica musical, claro, igual que lees un montón, escucharás también mucha música. ¿Qué hace? Sé que es una pregunta un poco así. ¿Qué tiene que tener una canción? Y lo digo ya también por mi parte, interés también, que ya también toco un poco, ya hago mis canciones. ¿Qué tiene que tener una canción para que podamos decir qué buena es esa canción, ¿no? O sea, estoy hablando de una canción con letra, ¿eh? O sea, no una melodía simplemente. Ya sé que es una pregunta un poco de aquella manera, pero esto es como cuando lees poesía, ¿no? Que yo soy muy mal lector y no sé cuándo algo, sinceramente, no sé técnicamente cuándo algo es bueno o es malo. Supongo que hay un trasfondo emocional en todo ello, más que un trasfondo, más que un argumento racional. Pero ¿qué haría desde vuestro punto de vista que una canción, digamos, joder, qué buena es esa canción? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Voy a empezar lejos, porque yo cuando empecé quise, ya dije, vale, no voy a cantar, soy mala, pero voy a hacerme buena al otro, en saber cuáles son esas cosas, ¿no? En saber distinguir claro. Por qué algo es bueno, por qué algo es mejor o peor. Entonces leí muchísimo sobre música, pero sobre todo escuché mucho. Por aquella época ya existían las bibliotecas públicas con discos, entonces yo me fui haciendo mi propia colección, me fui grabando en cintas de cassette de todo tipo de música, iba oyendo, entonces cada cosa nueva que salía lo relacionaba con todo, ¿no? Con todo lo que había oído, y al final la crítica o el crítico también impone. Cristina siempre dice que una entrevista es una obra conjunta entre el entrevistado y el entrevistador, y una crítica también, porque el crítico tiene las horas de vuelo que tiene musical, y cuantas más tenga mejor, más podrá apreciar las cosas, y luego también tiene que haber una humildad por parte del crítico importante y plantarse ante el objeto, la canción, el disco, como desde el punto de vista del creador también, ¿no? Esta persona que ha hecho todo esto hasta ahora está creando ahora esta canción que dentro de lo que él podría o ella podría hacer, o todo lo que son sus influencias, ¿qué está diciéndonos? Avanza en algún sentido, amplía la paleta de colores con la que está jugando. ¿Cómo amplía eso que a nivel de micromundo para su propio arte, cómo amplía el arte universal, ¿no? Lo que decía Bowie, piensa en qué quieres aportarle al planeta y si necesita el planeta que le aportes algo, no solo en qué quieres aportarte a ti, ni en... O sea, ese punto de generosidad, por ejemplo, el último disco de Lana del Rey me parece una obra maestra máxima porque tiene mucha generosidad el disco. ¿Cómo lo sé? Pues prácticamente viviendo dentro de cada canción hay que escuchar muchísimo cada canción y intentando... Está bien, yo creo que el crítico sepa un poco de música, que haya tocado, que sepa cómo se hacen las cosas o qué posibilidades tenía esa canción, hasta dónde ha viajado. O sea, yo creo que es como un libro, ¿no? Tienes que ver todo el potencial que ha sacado de la primera idea que se intuye en esa canción, ¿no? En cómo arranca y cómo te puedes abandonar. O sea, el caso pasa igual con las series de televisión o con todo el que... Sobre todo está en la sorpresa, eso que decía Bowie también de llegar donde ya no tocas pie, ¿no? Y como oyente también te pasa con las buenas canciones. Cuando ya hay algo, te sientes como en manos del creador. Estás ahí, te sientes... como, vale, ahora va a hacer conmigo lo que quiera, y ahí tienes Luego están las canciones que son buenas porque realmente te llenan y
se convierten en tan pegadizas que forman ya parte de ti, con una escucha se quedan. Hay distintos tipos de, por ejemplo, Flowers de Miley Cyrus es muy buena canción, pero no tiene la complejidad esto que tiene Lana del Rey, que es otra cosa, ¿no? Dices, estás ahí, estás a merced de lo que ella quiere hacer contigo. No me gusta nada Flowers, me parece que es un crowd pleaser, ¿sabes? Pero es eso, pero como se ve sí. demasiado que está intentando agradar a la audiencia y eso nunca es bueno ni en la literatura ni en la música. Ya, pero consigue exactamente lo que quiere. Pero ¿no? es verdad que Lana del Rey es mucho más fina en eso. ¿Sabes? Yo creo que una buena canción, bueno, pero es, mira, desde la intro de una canción es como la primera página de una novela, ¿sabes? Yo muchas veces compro los libros así, es como la primera página es fundamental. Entonces ya te tiene que plantear, tiene que tener una personalidad propia, te tiene que atrapar porque intuyes que detrás de eso va a venir algo, pero en la propia intro ya tiene que tener personalidad. Luego es muy importante que no diga... si va a decir obviedades, en la letra, por ejemplo, lo tiene que hacer sobre un acompañamiento musical totalmente inesperado. Pero sobre todo para mí es una cuestión de personalidad, ¿sabes? Y eso es algo, claro, muy difícil de definir. Tiene que haber una simbiosis entre letra y melodía, esa simbiosis mágica que sucede cuando la melodía y el sonido de las palabras hacen una sola y no te puedes imaginar otra frase que no sea esa sobre esa melodía. Tiene que tener también, obedecer las reglas del relato, es decir, tener un principio y una conclusión, que se puede fabricar de muchas maneras. Y también la interpretación es importantísima, porque una grandísima canción mal interpretada puede no funcionar. Tú quizás estás más versada en temas de música anglosajona posiblemente y en música española de lo que se está haciendo ahora, a partir de todos estos, yo que sé, iconos como tenemos Serrat, Sabina, Aute, yo que sé, después de todos ellos, bueno, entiendo que la cosa sigue evidentemente, ¿no? ¿Quién está haciendo esas canciones que tienen algo de literatura? O que a ti te parezca, si es que sigues algo también de esa música. Sí, yo ahora estoy muy interesada en lo que están haciendo las jóvenes cantautoras, María Arnal, Verde Prato, ahora mismo Marina Herlop también. Hay muchísimas jóvenes cantautoras, María Rodés, que ya no es tan joven, tiene varios discos, Tulsa también, tiene canciones que me parecen magistrales. Hay todo un mundo ahí donde... Lo que pasa es que, claro, el momento que vivieron Serrat o Sabina o Aute es como que toda la industria musical estaba centrada en tres. Entonces, claro, se les potenció de una manera que ahora es muy difícil, todo está muy pulverizado y es difícil que alguien pueda crecer de esa manera, porque no te hacen tanto caso, no tienen tanta fe en tu creación, ¿no? Entonces es más complicado. Pero ahora mismo hay una eclosión de talento joven femenino impresionante. Digo femenino porque utiliza un lenguaje mucho más novedoso y mientras que los grupos masculinos son muy conservadores y remiten mucho a lo que se ha hecho antes, pues hay esta novedad de la canción femenina uniendo la vieja canción folk española que se está recuperando con lenguajes nuevos electrónicos. Ahora que lo dices, pensando en lo que escucho yo, tienes mucha razón. Es decir, yo escucho ahora mucha más, hablando ya del género de canción de autor, muchas mujeres más de que las que escuchaba antes. Es cierto, porque además las temáticas, bueno, muchas veces son, sobre todo el mundo escribe de amor, te quería, me querías, me dejaste, no sé qué. Bueno, entonces todo esto, que a veces va acompañado de una melodía como muy sugerente, y por ahí se salva, pero bueno, tenemos una canción comercial. Lo otro que estamos diciendo, de hecho las cantautoras que acabas de decir no son precisamente de las más conocidas en este sentido, ¿no? Pero es cierto que yo creo que hay muchas voces femeninas ahora que están acaparando buena parte de ese mercado, ¿no? Yo os quería comentar, mira, Blaze Foley era un cantautor de country, murió a los 40 años, una vida bastante... Bueno, lo mataron al final, pero bueno, lo echaban hasta de los escenarios, pero era un tipo genial. Hay un biopic de él que se llama Foley y
y él se preguntaba de dónde nacen las canciones, ¿no? Era una cosa, es como una pregunta que no sabes muy bien cómo responder, pero decía, cuando la canción nace, de alguna manera o de otra, es una cosa como muy, bueno, si queréis, muy poética, ¿no? Pero va a formar parte toda tu vida de tu ser, ¿no? Como que tiene un hijo, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, es decir, ¿cuál es la relación con tus canciones? Claro, tú llevas creando canciones durante mucho tiempo, evidentemente esas canciones surgen a partir de situaciones en concreto. ¿Cuál es la relación con ellas, con el paso del tiempo, de amor-odio? No sé si hay algunas que las sigues queriendo igual. ¿Cómo es esa relación afectiva con la música que vas creando? Yo te diría que es un poco... Estaba pensando si decirte como exnovios o como... o como amigos que no has visto mucho tiempo. Pero es como... Es que ahora, por ejemplo, que he recuperado el primer disco que escribí hace 30 años y he vuelto a cantar esas canciones, en cierto modo me han llevado al momento que la escribí, que ha sido muy bonito. También me han dado la oportunidad de hacer algo maravilloso, que es una canción que se escribió hace 30 años y que está vinculada al sonido de la producción que se hacía en ese momento. Lo he podido tocar en directo tocándolo con sonido de ahora. Y entonces darte cuenta que esa canción sobrevive perfectamente, o sea, envejecen las producciones, pero las canciones raramente envejecen. Aunque siempre tienen algo dentro de la letra que te puede producir un cierto pudor o incluso bochorno. Entonces que te ves ahí, todo ahí expuesto con toda tu tontería adolescente o veinteañera diciendo, ay Dios mío, ¿no? Qué vergüenza. Pero sin embargo, al mismo tienen esto, pero también tienen toda la potencia y la desvergüenza de esos años, y eso es muy bonito. Claro, y bueno, no sé cuál es tu... A mí me gusta mucho Bonnie Prince Billy, no sé si tú lo oyes mucho, que él todo el tiempo recupera las mismas canciones en los discos. Tú te compras, compras un disco nuevo de Bonnie Prince Billy y siempre hay I See a Darkness, por ejemplo, está una nueva versión de esa canción. O bueno, muchísimas, That's the Way Love Goes. Hay muchas que constantemente va repitiendo cada ciertos años la misma canción, adaptada completamente al sonido que tiene entonces. Entonces la canción, a mí me encanta eso que hace, porque va mutando a medida que él crece, que envejece, que crece como músico, entonces tú tienes el I See a Darkness original del primer disco, el disco que se llamaba así, y esa canción ha ido creciendo con él. Prácticamente está cada 2 discos hay una versión de esa canción, ¿no? Pero es la misma canción. La misma canción con la misma letra, la misma música, solo que la canta de forma distinta y completamente es un animal de ese disco. Entonces tiene el sonido que tiene ese disco y la canción es una especie de... La canción es un clásico brutal. Pero la hace con todas. O sea, si te fijas, siempre hay 3 canciones que son recuperadas de algún otro disco, entonces él está constantemente reversionando. Eso es un ejercicio que se hace en directo, porque uno está siempre en gira, que es como... Y vas adaptando las canciones para no... Claro. Para eso, revitalizarlas, para no aburrirte tú, se va cambiando el arreglo. Pero rara vez se graba, porque grabar es caro, ¿sabes? Entonces, normalmente se graba nuevo material, pero tienes razón que... De hecho, sería fantástico hacer esto, pero irle cambiando la letra. Yo creo que él cambia trozos, fíjate lo que te digo. Hay adaptaciones, o sea, las canciones, porque tú la empiezas a oír y dices, pues esta letra ya sé cuál es, pero no es exactamente igual, ¿no? La canción es una especie de se ha disfrazado, ¿no? O sea, es como cuando... es revisitarse todo el tiempo, mantener abierta tu obra todo el tiempo, ¿no? Ciertas partes de... Es complicado porque yo me imagino que tocar una letra es como cuando tú tienes un libro publicado y de hecho llega un momento que tienes que decir, bueno, vale ya, porque es que si no sería no terminaríamos nunca. Yo imagino que tocar una parte de una letra puede ser muy arriesgado, porque eso te va a llevar igual a reescribirla toda. Puede ser muy gracioso también. Yo tengo una de esas letras que tengo una frase que me da un poco de vergüenza, era alguien que cuide de mí, que en un momento dado decía sí, lo de la cama, ¿cómo es? Que sacuda mi cama como un animal y que por la mañana me dé un poco más. Y yo decía, sí. Eso lo escribí. Lo escribí con 25 años, pero esta frase fue un escándalo. Me han dicho
un amigo que en Chile que cada vez que sonaba en la radio la madre apagaba la radio y decía, ¿puedes escuchar esto a su hijo? Bueno, pero esa canción, esa letra... Ya, pero yo luego me pareció demasiado, entonces lo cambié y dije que sacuda mi cama como un animal, ahí ya está el concepto, y que por la mañana me deje pensar. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que todo el mundo se dio cuenta y de hecho Mark Giron el otro día en la entrevista me dice, a ver, yo he visto que aquí hay una diferencia de letra, y ay, madre mía, me dice, ¿qué ha pasado para que cambies esa letra? Me quedé pensando y dije, pues 15 años de relación. Claro. Pero bueno, es lo que digo, puestos a tocar algo, al final lo desmontaríamos. Ya, todo. sería muy fácil. ¿Tú no has tenido tentación de editar de una edición a otra? No, porque la persona que fuiste está ahí encerrada. Entonces claro. Hay cosas que ni entiendo por qué escribí. Entonces pienso, no voy a tocarlo porque se puede desmoronar. Porque si esto lo escribí porque yo era alguien que ni siquiera reconozco ahora, ¿no? Ya. Hay cosas que son un misterio para la persona que eres ahora y es mejor dejar el misterio como está. que no tocar algo porque entonces ya se pierde la idea de lo que era la persona que lo escribió, que no eres tú. Es otra tú del pasado. El otro día escuchaba a Coquemaya que decía que estaba hasta las narices de tener que cantar la canción. Ay, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. Esta canción que le hizo tan... No la de papá. No, la bonita, ya sé. Sí, la que ha versionado todo el mundo. No puedo vivir sin... No, pues, exactamente, sí. Que está hasta las narices. Pero sin embargo escuchaba a un, no sé si era un crítico que decía, no creo que no era Coquemaya a quien se refería, pero que había un cantante que se negaba, que había dicho que se negaba a cantar una canción ya de tal. Y decía el crítico que era una falta de respeto hacia su público, porque tú, de alguna manera, tu obra es como un libro, ¿no? O sea, tú en el momento en que ese libro está terminado, vale, es tuyo la autoría, pero acaba siendo de todos los lectores. Entonces, entre otras cosas porque cada libro tiene su lectura. Y con la música pasa un poco, es decir, una canción puede ser evocadora de una cosa para uno y de otra cosa muy distinta para otro, ¿no? Entonces, no me acuerdo quién era, que era una falta de respeto, es decir, si a ti tu público te sigue pidiendo una canción que tú compusiste hace, yo que sé, 20 años, dásela, porque no sé nada, eso es, ni hablar. Hasta aquí podíamos llegar. O sea que no. De ninguna manera, porque tu público sobre todo te quiere vivo, para empezar. O sea, no quiere una momia en encima del escenario repitiendo automáticamente algo hasta morir, porque ya momento en que no lo sientes. Bueno, no, o sea, evidentemente con nuevas canciones. Esa canción, ¿no? que se vayan al karaoke si quieren esa canción. No, de hecho, para poder convivir con tu repertorio durante tantos años, tienes que ir rotándolo, y hay ciertas canciones que las puedes cantar 3-4 años seguidos y luego les tienes que dar un descanso y luego vuelven, pero no se puede, porque de hecho eso te mataría. Mi primer acto de rebelión fue contra Chas Aparezco a tu lado, que es una canción que me sigue dando muchísimo dinero de autores y que no he interpretado desde el año 90. Bueno, pero quizás porque esto sí que queda muy fuera de lo que estás haciendo. Exacto, ahora. porque no podría, y cuando me lo dicen, cada vez que entra un músico nuevo en la banda y dice, vamos a tocar jazz, digo, no voy a poner, ¿cómo puedo poner Chas y Romance de la Plata? No, claro, es que a ver, la gente les explota la cabeza. No, haya habido un cambio totalmente de estilo. O sea, no te estás escuchando, por ejemplo, tu último disco, tus últimas canciones, pues aquella pues la tendré que escuchar en otro contexto y tal. Bueno, pues porque era aquella época, estamos hablando de la época de la movida, de aquellos años y demás. Y bueno, y ahora que estamos hablando de esto, de reinterpretar, por ejemplo, me estaba acordando de Víctor Manuel, lo último que está haciendo. De hecho, hay un programa de estos de imprescindibles de la 2 que él canta en una cueva y canta simplemente acompañado al piano por su hijo y con un guitarrista y nada más. Ha quitado toda la armadura que sostenía muchas veces aquellas sinfónicas y toda esta historia. No, pero ahora está haciendo una gira con todos los músicos también. Sí, con una. Bueno, pues a mí, por ejemplo, cuando escuché estas personalmente, esta simplicidad, digamos, me llegaba mucho más que cuando le metía todo un aparataje musical. Sí, de hecho para mí Víctor Manuel, que era algo como que pertenecía a la generación de mi hermana mayor,
una vez coincidimos en un homenaje, ¿no? Porque habíamos tenido una profesora de voz que se murió, le hicimos un homenaje y fue muy bonito porque todos sus alumnos nos subimos a cantar. Y los alumnos éramos la cosa más variopinta que te puedes imaginar. Y se subió Víctor Manuel y cantó uno de sus clásicos así delante a pelo y a mí se me cayó la mandíbula. Claro. Porque es impresionante. Sí, por eso que... De hecho, sí, él solo es muy poderoso. Tú tienes una cosa que hiciste para la UNED, que te entrevista una chica y estás tocando una especie de capilla, estoy hablando de memoria. ¿Lo has visto todo? Cuando yo me decido a Clara María, sobrina de... Bueno, pues y tocabas tus temas con la guitarra y demás, con esa simplicidad muchas veces de ir acompañando unos acordes, y te das cuenta a veces que si las letras realmente tienen ese aporte literario, la canción necesita un poco más. Al revés, a medida que le vas metiendo instrumentación, le vas quitando esa esencia más poética, más... bueno, entonces quizás yo, como vengo de una generación de cantautores y toda esta historia, pues percibo mucho más esas esencias cuando el intérprete, aunque sus capacidades musicales sean bastante inferiores a las de los músicos que tienen detrás, pero da igual. Entonces una canción necesita 4 acordes y ser cantada de una manera muy determinada y ya tiene bastante. Sí. Quería trasladaros, si queréis preguntar algo, no sé, alguna pregunta que les queráis hacer. Pues...